Virgen María, su amada hija Luz de María. 8 de diciembre del 2015, fiesta de la Inmaculada Concepción. Amados hijos de mi corazón inmaculado, vengo a ustedes una vez más siendo eco de la palabra de mi Hijo, para atraerles hacia la voluntad divina. Sean discípulos, fieles a mi Hijo, y misioneros de mi amor por toda la humanidad. En ustedes deseo encontrar la reciprocidad hacia el amor de mi Hijo por su pueblo. Cuando son conscientes del llamado, tienen que luchar contra el ego humano y contra todo lo que el mundo les presenta para que caigan. En su lugar, deben crecer y vencer unidos a mí, que intercedo para que venzan las adversidades de cada instante. El demonio no les tienta y se aleja, insiste con fuerza una y otra vez hasta que les debilita, por lo que deben mantenerse atentos con sus sentidos corporales y espirituales despiertos y unidos a lo alto, sin mirar lo mundano, para que alejen las tentaciones y así perseveren y triunfemos. Amados hijos, viven en un mundo impío que irá empeorando sumido en medio de todos los pecados consentidos por el hombre. Son y serán instantes difíciles para el pueblo de mi Hijo. Para mantenerse en gracia deberán redoblar los esfuerzos para cumplir desde los mandamientos, los sacramentos, las obras de misericordia y las oraciones, y no olvidar llevar a la práctica lo que antes les he mencionado, ser amor para con sus hermanos, sin decaer en la fe, esperanza y caridad. Miro tanta pobreza en el mundo, y les miro a ustedes que aunque pobres materialmente, les sobreabunda la fe y por ello poseen más que todos sus hermanos. La fe es para mi Hijo, bálsamo, incienso, oro, mirra, es lo más grande que el hombre le puede ofrecer en este instante apremiante, en donde se separará el trigo de la cizaña. Yo, Madre de Dios Hijo, me dirijo a ustedes por medio de mi fiel hija, les guío a todos y me doy a todos. Cada uno de mis instrumentos posee su misión, que le ha sido conferida para que en esa misión permanezca fiel y la ejecute en unión de sus hermanos. Cada misión es importante para el cumplimiento de la voluntad divina. Ningún instrumento mío lo sabe todo, ni conoce todo acerca de sus hermanos, solo lo que es concerniente al desarrollo de los acontecimientos que se ciernen sobre la humanidad. Dios Padre no coloca en una sola criatura suya toda su palabra y su auxilio para la humanidad. No ha sido así en el pasado, no lo será en este instante en donde la libertad de la fiera que vaga por el mundo derrama todo su poder maligno en busca de mis hijos, para que caigan. Hijos, la fiera, la bestia no persigue a los que se han declarado enemigos de mi Hijo, ni a los que fingen ser cristianos y no lo son, sino persigue a mis hijos que luchan por mantenerse en el camino correcto. Amados, esta mi palabra llega a todos mis hijos, y mi fiel instrumento debe transmitir lo que yo, como madre, deseo que conozcan. No vengo a un pequeño número de almas, vengo para que todos los habitantes de la tierra conozcan la voluntad divina. Unos conocen más a mi Hijo ya que han penetrado en la palabra divina con mayor ahínco, pero no por ello son superiores a sus hermanos. Todo ser humano posee un don que le lleva a ser especial en determinado aspecto de la vida y todos unidos forman el pueblo de mi Hijo. Deben tener claro, amados hijos míos, que este instante es sumamente grave para toda la humanidad. El mal en su totalidad ha llegado a pervertir a mis hijos para robarle almas a mi Hijo. Pero esta Madre de la humanidad no permitirá que los que clamen mi auxilio perezcan, así como espero a los que aún no me llaman Madre. Hijos míos, ustedes que se mantienen creciendo espiritualmente, saben que de mi Hijo se burlaron y lo mismo sucederá con ustedes. Dirán que son extremistas y que esta no es mi palabra. Les llamarán locos por no vivir en la concupiscencia en que vive gran parte de la humanidad, pero no por ello decaigan, ni pierdan la fuerza. Tengan en cuenta que ustedes no permanecen solos, ni luchan por ser mejores hijos de mi Hijo por ustedes únicamente, sino por sus hermanos. Mis llamados en todo instante son para toda la humanidad, no para un pequeño número de criaturas, ni para enaltecer a quienes se mantienen junto al instrumento, quienes deben ser los más humildes. Bien es cierto que mi Hijo preparó a un pequeño número de discípulos, pero estos compartieron rápidamente la misma palabra de mi Hijo, no deformaron la palabra de mi Hijo, no se posesionaron de los que es de toda la humanidad. Los discípulos de mi Hijo comulgan con todos aquellos necesitados espiritualmente. Amados hijos de mi corazón inmaculado, yo, como madre que soy de toda la humanidad, les he alertado para que se preparen ante la guerra, ya que ésta recrudecerá mucho más, hasta contaminar todo a su paso. Lo hago por amor de madre.
y porque es la voluntad de mi Hijo que todos se salven y tengan conocimiento de cuánto sucede en este instante alrededor de la humanidad. Algunos de mis hijos niegan mi palabra, exclaman que la guerra no ha iniciado, porque mantienen el concepto de guerra cuando la mayoría de países son atacados con armas bélicas, ignorando que parte de la guerra es el terrorismo, la hambruna, las migraciones de mis hijos en busca de seguridad en otros países. ¿No es esto parte de esa guerra que ha iniciado? Recrudecerá, hijos míos, y el dolor y la persecución de todo el mal hacia todo el bien será, pero el bien no será vencido, sino el mal derrotado y atado, encadenado, y el pueblo de mi Hijo será libre, libre verdaderamente. Amados hijos, la ciencia ha sido gran auxilio para el hombre hasta que en un solo hombre se introdujo la epidemia de la ambición, y esa criatura humana expandió en sus hermanos científicos esa misma ambición. Y desde entonces lo bueno de cada rama de la ciencia tomó un rumbo equivocado y algunos científicos se corrompieron creando contaminación por doquier y en todos los medios posibles, para contaminar a mis hijos y llevarles a caer en vicios pasivos que carcomen instante a instante la mente, el pensamiento y el corazón de mis hijos, endureciéndoles en tal forma que todos lo miran con ojos contaminados. Hijos, es necesario que inicien el camino hacia la conversión, sensibilizando el corazón para que miren a mi Hijo en sus hermanos y erradiquen la violencia de ustedes, para que la paz de mi Hijo perdure por siempre en sus corazones. Amados hijos de mi corazón inmaculado, esta generación padecerá hasta el hartazgo, por la desobediencia y la soberbia que poseen contra mi Hijo. Yo deseo la salvación de todos mis hijos, y por ello mantengo a mis legiones angélicas con ustedes, de lo contrario se encontrarían en adversas circunstancias, sumidos en el pecado continuo. Permanezcan atentos, el comunismo parece sumiso. ¿Qué hace un animal depredador cuando se dispone a la caza? Espera con paciencia hasta que tenga a su presa indefensa para lanzarse sobre ella. Por eso, que no les encuentren dormidos. Despierten, hijos míos, el bien triunfará, pero antes de ello, el crisol llegará a la iglesia de mi Hijo para que sea purificada, desde la jerarquía hasta el cuerpo místico de mi Hijo. Esto no lo menciono para que teman, sino para que recapaciten, en donde se encuentran, qué pasos dan, qué palabra profieren, cómo luchan contra el mal, avanzan cada instante o son derrotados por el mal. Hijos, venzan el mal, el hombre debe vivir en el bien y ser amor para sus hermanos. Amados hijos, oren por mis hijos que perecerán en grandes ciudades del mundo por el terrorismo. Amados hijos, oren por Estados Unidos, padecerá fuertemente por la mano de sus hermanos y la naturaleza que llega con fuerza. Amados hijos, oren por Nicaragua, la tierra será estremecida. Amados hijos, oren por Italia, la mano enemiga le llevará a padecer y la naturaleza le azotará en diferentes partes. Amado pueblo de mi Hijo, como hijos de mi Hijo serán conmocionados ante una noticia. La guerra propiciada por el hombre recrudece. No tambaleen, yo protejo a todos, alerto a todos, me doy por y para todos. Ustedes sean conscientes y correspondan a mi llamado mediante la obediencia, la humildad y la perseverancia. No olviden que yo les llevo en mi corazón inmaculado. Mi Hijo no tarda, pero busca la salvación de todos sus hijos. Amados hijos de mi corazón inmaculado, en esta fecha en que me dedican una gran festividad, yo madre de todos los hombres y reina del cielo, les prometo a quienes verdaderamente arrepentidos y con firme propósito de enmienda prometan tomar el camino correcto para la salvación del alma y así alcanzar la vida eterna. Les prometo tomarles de la mano en los instantes más prontos dentro de la gran tribulación y entregarles en manos de mis mensajeros, sus compañeros de camino, ángeles custodios, para que les fortalezcan y les libren de las garras de Satanás, en la medida en que continúen obedientes y cumplan la ley de Dios. Pueblo de mi Hijo, por más difícil que sea el instante, esta madre no les desamparará, mi protección materna permanece con cada uno de mis hijos. Les amo, Mamá María. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Ave María Purísima, sin pecado concebida.